Muchas gracias, Gloria, querida tocaya. La verdad que nunca me han presentado de esta manera. Y claro, me nombran a mis hijos y a mis padres y casi me emociono. O sea que muchas gracias, Gloria, por esta presentación tan particular, tan especial. Gracias a la organización, gracias a mi querida compañera Margarita Ramos por contar conmigo. Voy a intentar estar a la altura de las expectativas tan elevadas que Gloria Pollatos ha puesto, diciendo que esta es la mejor mesa. Ha habido mucha altura intelectual y técnica en las mesas anteriores y, por tanto, bueno, vamos a, por lo menos, tratar de cumplir un papel digno. Nuevas dimensiones de la negociación colectiva en los sistemas de relaciones laborales del futuro. Ven, el futuro del trabajo, los sistemas de relaciones laborales del futuro es la reflexión con la que la OIT quiere celebrar su centenario. Bien, en lo que a mí respecta, si afirmamos que hoy, no en el futuro, hoy, en el presente, las estrategias organizativas derivadas de fenómenos como la externalización, la subcontratación, la descentralización, propiciados por la globalización de la economía, el desarrollo meteórico de las TIC, han provocado ya importantes transformaciones en las estructuras empresariales conocidas que a la postre están consintiendo la difundida entre nosotros huida del derecho del trabajo. Cabe presumir que el sistema de relaciones laborales del futuro será algo distinto, quizá desregulado. La crisis global, finalmente, ha propiciado que en aras del incremento de la productividad y de la competitividad se instale en el mercado de trabajo una falta de pudor absoluto por el respeto a unas mínimas condiciones de trabajo, que se proyecta en la estructura del empleo, en una estructura del empleo no solo dual, segmentada, precaria, con presencia importante de personal subcontratado y autónomo, sino también de deterioro progresivo de la autonomía colectiva de trabajadores, por tanto, sin cobertura negocial protectora. No son, se ha dicho hasta la saciedad en este simposio, no son experiencias nuevas, pero sí que conviene prestarles atención, en tanto no constituyen ya un fenómeno excepcional o restringido de nuestro sistema de relaciones laborales nacional, europeo ni internacional. No se está, me parece a mí, ante una evolución natural más de adaptación a la realidad circundante que permita ser afrontada por el derecho del trabajo y por el oportuno contrapoder colectivo a través de meros ajustes legislativos y medidas de organización, participación y conflicto oportunas. Se está ante nuevas fórmulas organizativas que permiten a los empresarios reducir los costes laborales y de producción, negando la existencia de contratos de trabajo, descentralizando o subcontratando la producción dentro y fuera de las fronteras nacionales, con lo que la escapada, por no repetir la huida del derecho del trabajo, de la norma nacional, legal o pactada, está servida. Me olvido de esto. Hola, buenos días. Estaríamos aquí. La regulación tradicional de las unidades de negociación colectiva nacionales es difícil de aplicar a estas nuevas realidades empresariales y la incertidumbre es prácticamente absoluta cuando operan en distintos países, sea dentro o en el ámbito de la Unión Europea como fuera de ella. El resultado, una pérdida importante, cuando no ausencia de autonomía colectiva como instrumento de equilibrio y de mejora de condiciones de trabajo. Se ha dicho ya también, desaparece la empresa tradicional, la que concentraba en su seno la totalidad del proceso de producción y distribución, y aparecen pequeños empresarios, contratistas, subcontratistas, proveedores, que luchan entre sí para obtener una porción del negocio que las grandes empresas ponen en el mercado de la externalización de actividades, que reducen costes salariales, que reducen otros estándares laborales y junto a ellos los debates de los que se ha hablado hoy muy acertadamente. Aquí los debates sobre la gig economy, sobre la uberización, ponen de manifiesto la necesidad de crear un marco jurídico capaz de poner freno a la sobreexplotación derivada de este tipo de situaciones. Se escucha de forma insistente que el trabajo del futuro será realizado casi a partes iguales por autónomos y por robots. Se insiste en un determinismo tecnológico que lo contaminará todo, que la inteligencia artificial, lo acaba de decir Gloria, ayudará a dar soluciones a los conflictos, que el impacto que pueda tener la huelga en una empresa con un 80% de la actividad automatizada, donde no hay prácticamente gestión humana, será mínimo,
Pero también se pregunta, el profesor Del Rey, por ejemplo, que hace este tipo de afirmaciones, ¿qué será de los derechos fundamentales de los trabajadores con todo tipo de sensores y artilugios cada vez más abundantes en el lugar de trabajo? ¿Cómo se ocupará la prevención de riesgos laborales, de la seguridad y salud de trabajadores que trabajan más de 10 horas al día con máquinas que son mucho más inteligentes que ellos? El impacto de en la organización del trabajo de la inteligencia artificial tiene que ser afrontada por la ley laboral, porque si el trabajo no es una mercancía, si el trabajo no es sinónimo de máquina, lo humano no puede desaparecer. Y es por aquí por donde creo yo que hay que combatir este determinismo. Lo que está pasando y lo que sucederá es humano. No se pueden plantear los cambios como disruptivos. Este es un discurso no inocente que propugna la ruptura con todo lo anterior, con lo construido, con lo conquistado, con el argumento de que ya no sirve. Las plataformas, por ejemplo, se ha hablado también en esta mañana, no son más que de momento un reducido porcentaje de la fuerza laboral mundial, no es más que uno de los focos con impacto en el mercado de trabajo y en la aplicación de la ley laboral. Existen otros tantos focos importantes. La principal figura utilizada en el tema de las plataformas es el trabajo autónomo, y la duda es si los que trabajan para plataformas son autónomos o no, ya se ha dicho aquí. Y han recaído sentencias, lo dijo Alexander esta mañana, de todo tipo, por todo el mundo y de todo tipo. En unos casos se dice que son autónomos, en otros casos se dice que son trabajadores, en unos casos se encuentran indicios de laboralidad, en otros casos no se encuentran. Además, las plataformas son muy variadas. Está Uber, está Amazon, está Uber Black, está Dynamex, está Deliveroo, y no todas son iguales. Entonces, el debate, quizás se ha dicho también aquí, no debe ser el de la dependencia o autonomía, quizás, sino, como decía la profesora Rodríguez este año en el Congreso Mundial de Turín, el debate debe ser el de los derechos. Si el contrato de trabajo, o si la frontera o las fronteras del contrato de trabajo están hoy puestas en cuestión, quizá haya que ampliar esos márgenes y proteger o dar protección más allá de esa frontera. Crear figuras alternativas es el caso del TRADE, por ejemplo, aunque efectivamente estamos todos de acuerdo que con escaso éxito. Quizá haya que proteger a sujetos distintos, también los autónomos sufren desequilibrios, quizá no haya hablar, por tanto, de exclusiones del derecho del trabajo. Dejemos de hablar, la frase no es mía, es de la profesora Mariluz Rodríguez, dejemos de hablar de estatus y hablemos de derechos. Es una propuesta interesante, desde luego. La profesora Margarita Ramos y yo discutimos cuando escuchamos a Mariluz Rodríguez en Turín sobre este tema, pero es una propuesta interesante, desde luego huye de las categorías. Pueden seguirse ampliando las zonas grises del derecho del trabajo, como es con el caso de los TRADES, por ejemplo, pero lo cierto es que dicha operación, al menos hasta ahora, se ha hecho no para proteger, no para atraer hacia la protección, sino precisamente para huir del derecho del trabajo. Sí es sensata, desde luego, la propuesta de reivindicar en el centenario de la OIT un poder normativo internacional, por supuesto de forma destacada la OIT, para regular la economía, en tanto que el poder nacional de los Estados está prácticamente perdido. Yo no quiero pensar esto, pero ya se dice que los Estados no gobiernan la economía nacional porque la economía ya es internacional. Pero una cosa importante, no solo aparecen problemas en el lado social, la huida del derecho del trabajo y de los instrumentos colectivos inherentes al mismo provoca en términos económicos un incremento de la competencia desleal entre empresas que realizan la misma actividad, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las empresas multiservicios. Y hay que recordar las dos grandes funciones tradicionales que cumple la negociación colectiva. Una función económica, pero también una función política. La primera, la función económica, a su vez se desdobla en ser instrumento principal de ordenación del mercado de trabajo, logrando la mejora de las condiciones de trabajo y con ello el progreso y cohesión sociales, y al mismo tiempo contribuir de manera eficaz y transparente a asegurar una concurrencia leal entre las empresas, desplazando la mejora de la productividad hacia campos distintos de los laborales, como son la formación, la inversión, la innovación, la eficiencia del servicio. Y por otro lado, la función política, que tiene que ver con ser un mecanismo de regulación del poder. Como dice Fernando Valdés, constituir un uso diplomático del poder, pero entendido este término en el sentido de un uso calculado de la estrategia del poder. Bien, en los últimos tiempos, hace décadas ya, el derecho del trabajo ha sido progresivamente colonizado por términos o nociones económicas, entre ellas la productividad, y de forma muy destacada en la última reforma laboral de 2012. Lo podemos ver en los artículos 40 y 41, por ejemplo. Y la pregunta es si la autonomía colectiva tiene como función atender, regular y defender la productividad. La productividad es una noción económica o procedente del mundo económico y no del jurídico.
que en las últimas décadas se ha expandido para ser utilizada de forma transversal por todo tipo de sujetos, gobiernos, incluso los agentes económicos y sociales, para justificar todo tipo de medidas, por supuesto, incluidas las laborales. Es una noción, no hay que despreciarla, que aparece en el artículo 38 de la Constitución española junto a la libertad de empresa, la defensa de la productividad, pero que no forma parte de la libertad de empresa en tanto no tiene un sujeto activo titular de su radio de acción. Y en esta medida, siendo esto así, tampoco se puede identificar un sujeto pasivo obligado a responder o a atender a los requerimientos del constituyente asignado a los poderes públicos de defender la productividad. Les recuerdo, el artículo 38 dice: los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio de la libertad de empresa y la defensa de la productividad. En una comprensión sistemática de este artículo, de este precepto, su encaje estaría más dentro de los principios rectores de la política social económica, porque su formulación es muy parecida a los artículos 39 a 52, ¿no? Los poderes públicos garantizarán, más que en el apartado donde está la libertad de empresa, que es el de los derechos. Bien, la economía global y los cambios provocados por ella han añadido a la negociación colectiva una nueva función, que es la función de gestión. El convenio colectivo se convierte en un instrumento de gestión flexible tanto del trabajo como de la organización del trabajo. Y los propios interlocutores sociales lo vienen diciendo así desde hace tiempo en los acuerdos para la negociación, los acuerdos marco para la negociación colectiva. Dicen cosas como el convenio colectivo tiene que ser capaz de adaptarse a las necesidades de las empresas, de responder a un entorno que se modifica con rapidez. Una mejor gestión de la duración y redistribución de la jornada por parte de la negociación colectiva puede aumentar la productividad. Estos son términos del Acuerdo de Negociación Colectiva de 2002 y así se ha venido haciendo sucesivamente hasta el actual Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2018, en donde se insiste, por ejemplo, en materia de formación profesional para el empleo, en que hay que atender a las necesidades del tejido productivo y favorecer la productividad y la competitividad de las empresas. Pero esta función de gestión de la negociación colectiva no ha sido estimulada solo por los cambios en el sistema económico, y aquí enlazo con lo que decía ayer el profesor Palomeque, sino también por condicionamientos políticos, y hay que decirlo, como es el derivado de la afirmación progresiva de que el convenio colectivo no se cierra con su firma, como es propio del modelo estático continental europeo, sino que se extiende durante toda la vigencia del convenio, como es propio del sistema dinámico anglosajón. Se potencia una administración permanente del convenio colectivo. Por otro lado, se opta también deliberadamente por sistemas de consulta en lugar de negociación en los procesos de reestructuración de las empresas. Desde luego, cuando los empresarios o las empresas fragmentan sus procesos productivos, buscan negociar convenios colectivos que escapen de la negociación sectorial. Pero cuando ya traspasan las fronteras nacionales y la subcontratación se dirige hacia países con ordenamientos laborales precarios, el resultado es realmente inquietante. De esto sabe mucho el profesor Sanguinetti y nos acaba de ilustrar magníficamente antes. Veamos ¿en qué punto está la negociación colectiva en el derecho interno español? Muy rápidamente. Es un derecho constitucional, como ustedes saben, la negociación colectiva, que tiene acceso al recurso de amparo, en tanto, dijo el Tribunal Constitucional en su momento, forma parte del contenido esencial de la libertad sindical, cosa que reconoció en el año 1985 la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical. El fundamento de la negociación colectiva está en la propia composición dinámica del conflicto que genera el trabajo asalariado. Y el producto que resulta de la negociación colectiva, dice la Constitución, tiene eficacia jurídica normativa. Es también una institución de carácter político, lo acabo de decir antes, y como dice el profesor Palomeque, lo es en tanto constituye o expresa una relación de poder entre organizaciones, que se inserta además en el esquema constitucional de producción de normas jurídico-laborales. Es una institución esencial para la ordenación de las relaciones laborales, pero no se limita solo a la mera fijación de condiciones de trabajo. Lo dice así el convenio 154 de la OIT. Dice: la finalidad del convenio colectivo es la fijación de condiciones de trabajo y empleo y regular también las relaciones entre empleadores y trabajadores. Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores, como norma que asume el encargo constitucional de garantizar la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, ha sufrido en su título tercero importantes modificaciones. La primera y más importante, operada por la Ley 1194, que trataba de otorgar a la negociación colectiva un papel de adecuación a las necesidades y especificidades de los sectores y de las empresas, pasando por encima de otras menos importantes como la del 97, la del 2001 o 2007, para integrar en el Estatuto de los Trabajadores cuestiones derivadas de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
están las de mayor calado, y básicamente la 2011 y sobre todo 2012, que ya afectan a elementos esenciales de la negociación colectiva tal y como la conocíamos hasta ahora. Porque la reforma de 2012 da una vuelta de tuerca a aquella vieja idea de adaptabilidad del convenio al fijarse como objetivo intensificar dicha función a través de la descentralización de la negociación colectiva. Una operación que se traduce en la primacía del convenio de empresa, con consecuencias nefastas para los trabajadores y, desde luego, propicias para las empresas. La descentralización negocial a nivel de empresa es la mejor garantía de que el convenio pueda cumplir de manera natural las funciones de acomodación y ajuste de las condiciones de trabajo a la marcha de la empresa. Y en este punto tengo que pararme para decir que no conviene olvidar que convertir la negociación colectiva simplemente en un instrumento de adaptación continua de las condiciones de trabajo a los requerimientos de adaptabilidad y de flexibilidad de las empresas no se compadece con lo que dije antes, con que la negociación colectiva sea parte del contenido esencial de la libertad sindical, ni le permite cumplir su función equilibradora de los intereses de las partes de la relación laboral. Por tanto, a la pregunta de si es posible el tratamiento de la productividad por parte de la negociación colectiva hay que responder, si se atiende a sus funciones básicas, que cualquier instrumento nacido de la autonomía colectiva, en la medida en que ordena o trata de ordenar el mercado de trabajo, tenderá a establecer unos costes laborales que resulten lo más favorables posible para el cálculo de la productividad laboral. Tampoco podemos negar eso. Ahora bien, la fuerza con que emerge esta función de gestión asumida por la negociación colectiva ha colocado la mejora de la productividad por delante de otros objetivos y, en particular, la reforma de 2012 ha debilitado las funciones más tradicionales de la negociación colectiva, las que antes señalé, económica y política, para convertir al convenio colectivo en un mero aparejo de los intereses empresariales. ¿Estoy ahí bien? Bien. ¿Qué ocurre entonces? Que la regulación nacional no está cumpliendo su función equilibradora y este déficit de negociación colectiva se debe también a que el marco legal, inicialmente diseñado para un sistema de relaciones laborales más lineal, menos entrecruzado, ya no sirve para el conjunto de realidades empresariales que aquí estamos analizando. Hay que ver entonces en qué medida la regulación actual sigue siendo válida, precisa de alguna modificación o adaptación que le permita recuperar su función típica o exige un cambio radical que la convierta en algo distinto. También aparecen dificultades no solo de la insuficiencia del marco legal, sino también de la inexistencia de cauces de representación de los trabajadores. En muchas de las microempresas que estas realidades empresariales generan, es difícil crear cauces de representación de los trabajadores. También la ausencia de representantes legítimos, no está definida la representatividad en estas complejas estructuras empresariales. En el marco nacional, desde luego no digamos ya en el internacional. Y el movimiento sindical, hay que decirlo, no se ha desinteresado de este problema, pero sin duda se encuentra debilitado. Se encuentra debilitado al ser difícil para ellos identificar un interés colectivo que defender en la negociación colectiva, porque la parte social está constituida por un conjunto de trabajadores temporales, precarios, que están segmentados en actividades diversas y en muchos casos también se encuentran con falsos autónomos que ni siquiera son capaces de identificar a su empresario o cliente. En este contexto mucho más complejo y adverso para los trabajadores, se impone repensar, lo decía Gloria también, haciendo un esfuerzo de imaginación, en una negociación colectiva que se preocupe por contemplar la organización del trabajo, una negociación colectiva que tiene que realizarse en niveles distintos del sectorial y del empresarial, el de las redes empresariales o cadenas de suministro, el de los territorios, que hay que organizarlos, hay que definirlos, una negociación colectiva que diversifique la legitimación para negociar, que quizá contemple algunos intereses de empresarios dependientes respecto de las empresas de las que dependen, intereses que a lo mejor pueden articularse junto a intereses de los trabajadores en el propio convenio colectivo. Bien, veamos lo que ocurre en el marco o ámbito europeo e internacional. Bien, resumiendo mucho, puede afirmarse que el diálogo social europeo se ha institucionalizado. La Comisión tiene que consultar a los interlocutores sociales europeos antes de las iniciativas legislativas y el sistema de doble consulta antes de la presentación de propuestas y después sobre el contenido, en su caso de las mismas, le permite a los interlocutores comunicar a la Comisión sobre la voluntad de iniciar la negociación de un acuerdo colectivo. Y esto puede ocurrir con apoyo legal en el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se dice que los interlocutores sociales de la Unión participarán en el procedimiento de elaboración de propuestas y medidas de
política social de la Unión y podrán adoptar acuerdos colectivos resultantes de los procesos de diálogo previstos en el artículo 55. Es cierto que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas hace 20 años dijo que no existía en el ordenamiento comunitario un verdadero derecho a la negociación colectiva europea, sino una mera libertad de negociación a partir de reconocimiento mutuo y de la voluntad conjunta de los sujetos colectivos correspondientes. Es cierto que hay problemas derivados de la representatividad de quienes el Tratado de Funcionamiento denomina interlocutores sociales a nivel de la Unión, pero bueno, se habla de la Confederación Europea de Sindicatos, se habla de la patronal Business Europe, UEAPME, SEEP, no existen criterios objetivos para su identificación, pero a lo largo de 50 años se ha generado un marco institucional favorable por la propia actividad de la Confederación Europea de Sindicatos y de la patronal. Y las empresas multinacionales han tomado la iniciativa, de tal manera que la negociación colectiva a nivel de empresas ha sido el motor de la negociación transnacional, una negociación que en realidad no deriva del derecho originario de los tratados, porque el artículo 152, como les acabo de señalar, se limita a señalar que la Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y que facilitará el diálogo entre ellos dentro del respeto a su autonomía. Bien, importante es la Directiva 38/2009 en este tema, que modifica la del 94 sobre la constitución de comités de empresa europeos, porque desde entonces se ha ido evolucionando hacia la constitución de este tipo de comités de empresa europeos en empresas multinacionales, aunque la empresa matriz no fuera europea, lo que implica favorecer una negociación colectiva transnacional, si bien no regulada por la ley, sino en manos de los interlocutores sociales. La importancia de esta directiva está, por tanto, o sobre todo en la estructuración quizás de niveles transnacionales de actores sociales. Bien, la confrontación entre la dirección y los comités de empresa europeos, que se produce cada año o cada 2 años en el seno de las empresas multinacionales, es la génesis de lo que conocemos como acuerdos marco europeos, que son negociaciones que realmente se inspiran en cada experiencia negocial. Es un tema en construcción, el convenio transnacional de empresa es un producto de negociación colectiva en un desierto normativo, como dice la profesora Dugarey, no hay ley mundial, no hay juez mundial, no tiene estatus o eficacia jurídica, lo que no implica que carezcan de valor alguno. Los convenios transnacionales tienen que integrar en el derecho internacional privado, es una propuesta que ya se oye desde diversos ámbitos, pero generan de momento un escepticismo, una incertidumbre total, no solo para los estudiosos como nosotros, obviamente, sino también para los propios sindicatos y para los propios trabajadores. Los datos sobre acuerdos marco europeos o sobre acuerdos marco internacionales son relativamente inciertos. En abril de este año superaban los 300, pero un dato que sí es importante destacar es que el 93% de ellos son de multinacionales europeas, principalmente francesas y alemanas, y solo un 27% son no europeos de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rusia, Nueva Zelanda, Japón, etc. La prevalencia en la Unión Europea se debe a que existe un entorno más favorable al diálogo social, pero también a los sistemas originarios, con impulsos de las legislaciones nacionales que se han dado en los últimos años. Las direcciones de las empresas y los comités de empresa europeos aprovechan este clima favorable. Muy bien. Sin embargo, en las experiencias no europeas, por distinguirlas, el asunto es diferente. Los acuerdos se alcanzan tras situaciones de grandes conflictos. Por ejemplo, en Canadá se fraguan en caliente e intervienen ahí, tras años de difíciles negociaciones, ONGs, organizaciones religiosas, organizaciones de consumidores de todo tipo. Ahí el tema es más o tiene que ver más con la reputación de las empresas que con el conflicto. Bien, en cuanto al tema de las partes que negocian estos acuerdos transnacionales, pues son los sindicatos, las federaciones de sector europeas e internacionales las que habitualmente firman estos acuerdos. Han ido, relegando a los comités de empresa europeos que siempre estaban ahí en el origen, que ahora son signatarios pero no aparecen en primera fila, aunque también hay que distinguir por países, porque en Alemania siguen siendo los comités de empresa europeos, porque como sabemos en Alemania el tema se encausa más por el tema de la participación, ¿no?, de los trabajadores en la empresa. En cuanto al contenido y ámbito de aplicación de estos acuerdos transnacionales, es relevante que las federaciones sindicales a nivel europeo e internacional pues han ido elaborando directrices, recomendaciones para este tipo de negociaciones, como por ejemplo que el mandato de que el acuerdo se haga por escrito, la inclusión de una cláusula de no regresión en relación con las legislaciones nacionales,
la aprobación el tema de que la aprobación del acuerdo final sea por los sindicatos que confirieron el mandato, la indicación de cuál es la ley aplicable para cualquier disputa relacionada con la aplicación del convenio o del acuerdo, las formas de difundir el citado acuerdo, y sobre la base de estas reglas básicas los sindicatos europeos están proponiendo la aprobación de un reglamento a nivel europeo que podría ser interesante. De la misma manera, las federaciones sindicales mundiales han promovido directrices para la negociación de acuerdos marco internacionales, en este caso diferentes a los europeos, en tanto que se limitan a un contenido mínimo, particularmente el exigido por las normas básicas de la OIT en materia de seguridad y salud, libertad sindical, negociación colectiva. Pero muy importante es porque la OCDE dice que estos acuerdos son un instrumento fundamental para la penetración de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de las normas de la OIT en países del mundo con ausencia de una legislación laboral madura, dado que la multinacional se obliga o se compromete en toda la cadena de suministro. La eficacia jurídica de estos acuerdos, desde luego, es el talón de Aquiles. Las negociaciones dentro de las empresas transnacionales se basan en gran medida en la normativa europea sobre derechos de información y consulta de los comités de empresa europeos del Reglamento Comunitario Europeo, de 2001. Pero en estos casos la voluntad de las partes compensa la ausencia de reglas externas al comprometerse los interlocutores a observar la gestión conjunta del acuerdo en toda la cadena de suministro. Por tanto, la ausencia de reglas, como dije antes, no significa una ausencia total de reglas para las partes que operan transnacionalmente, especialmente en el caso de las multinacionales. Bien, se ha nombrado ya, Wilfredo Sanguinetti nombró la ley francesa, importante de 2017, sobre el deber de vigilancia. A nivel europeo existe una iniciativa verde para también hablar del deber de vigilancia. La negociación colectiva transnacional es un elemento del puzzle, pero es un elemento que no es cualquier elemento. Es el de los trabajadores, es el de las personas afectadas, y en ciertos sectores el diálogo se ha ido enriqueciendo hacia una negociación sectorial, bilateral y vinculante. Bien, termino citando los otros fenómenos derivados de la economía globalizada, que es la celebración de acuerdos internacionales. Estamos ahí, termino ya, de verdad, en 2 minutos. De acuerdos internacionales de libre comercio, cuyo contenido no tiene nada que ver con nosotros en principio, porque se dedican a regular intercambio de capitales, productos, servicios, el régimen fiscal aplicable a los mismos, pero es indiscutible la repercusión que tienen estos acuerdos de libre comercio sobre muchos aspectos del funcionamiento del mercado de trabajo, obviamente sobre el empleo y sobre las condiciones de trabajo. Y hasta tal punto esto es así que se ha ido se ha ido poniendo de moda que en estos acuerdos de libre comercio se introduzcan cláusulas sociales de muy variado contenido y confección, con redacciones antiguas, no siempre acompañados de mecanismos de seguimiento y control, pero que desde luego resultan útiles para evitar la competencia desleal. Muchos países en desarrollo sostienen que esto es una cortina de humo para el proteccionismo, que vacían de contenido los acuerdos comerciales, y por tanto sería preciso un posicionamiento de la OIT, aunque sea en términos de recomendación, respecto del posible contenido y alcance de estas cláusulas sociales para incorporar en este tipo de acuerdos de libre comercio. En fin, con esto termino esta exposición en la que he pretendido analizar las nuevas dimensiones de la negociación colectiva en los sistemas de relaciones laborales, no tanto del futuro, sino del presente, concluyendo que estas nuevas realidades exigen una atención singular de los organismos internacionales, especialmente de la OIT, pero por supuesto de las instancias europeas, gobiernos nacionales y agentes económicos y sociales. Conectando con lo dicho al principio, no puede ser. El futuro de las relaciones laborales no consiente un escenario de desregulación, ni legal ni convencional. Y, por tanto, hay que idear nuevas fórmulas regulatorias o de regulación capaces de conseguir que el derecho del trabajo, y en particular la negociación colectiva, siga existiendo y cumpliendo sus funciones básicas en las nuevas dimensiones en que se presta trabajo para otros. Nada más, muchas gracias.